Capítulo 627, Inicio de la guerra, 3. Sede del monolito. Hemlock miró silenciosamente debajo del edificio desde la amplia ventana de la habitación en una zona encantadora en la parte superior de la sede que había sido restaurada a lo largo de los años tras el incidente en el pasado, el que involucraba a un cierto individuo numerado. La habitación en la que se encontraba era bastante espaciosa, aproximadamente del tamaño de un comedor. Había una amplia alfombra roja que cubría el suelo y varias pinturas colgaban a lo largo de las paredes a ambos lados de la habitación. Con las manos detrás de la espalda, Hemlock habló en voz baja y audible. «Hinao, ¿crees que estoy loco?» ¿Loco? Sentado en un sofá negro en medio de la habitación estaba Mo Hinao, el vicelíder del monolito. Sus somnolientos ojos grises, completamente desprovistos de pupilas, parpadearon mientras apoyaba su cuerpo hacia atrás contra el sofá. ¿Qué ha hecho que surja este tema de repente? ¿Ha pasado algo? No, nada en absoluto. Hemlock negó con la cabeza antes de darse la vuelta. Es solo que fui a ver a un viejo amigo mío, y mientras estaba allí, empecé a reflexionar sobre las decisiones que he tomado en el pasado, pero al final, no importa cuánto lo piense, no puedo verme a mí mismo como un equivocado. Lo que estoy haciendo ahora mismo es lo único que tiene alguna posibilidad de salvar a la raza humana. Esta debe haber sido una de las motivaciones para que te unieras al monolito, ¿verdad? No. Mo Hinao negó con la cabeza mientras miraba a Hemlock. La única razón por la que decidí convertirme en miembro del monolito fue porque deseaba seguir viviendo. No comparto la misma preocupación que tú por el bienestar de otras personas. Todos pueden morir por lo que a mí respecta. Ya veo. Hemlock asintió silenciosamente para sí mismo mientras escuchaba las palabras de Mo Hinao. ¿Así que te uniste al monolito porque querías sobrevivir? Razonable. Después de todo, no había otra forma de sobrevivir en este mundo tan duro que no fuera unirse a los demonios. La gente de este mundo era demasiado estúpida para reconocer la dura realidad que estaba justo frente a ellos, a pesar de que estaba justo delante de sus narices. Negando con la cabeza una vez más, Hemlock cambió de tema. ¿Cómo van los preparativos para la guerra?, Estamos casi listos. respondió Mo Hinao. Todos nuestros clasificados y los ancianos están listos para el combate. También he logrado curarme de las heridas que sufrí hace unos años. Mo Hinao apretó los puños y escupió entre dientes. Tengo muchas ganas de volver a ver a 876. Por lo que hizo en el pasado, verás lo brutal que será su muerte. El aire de la habitación fluctuó. ¿876? Los ojos de Hemlock se dispararon un poco hacia arriba. Concentrando su atención en Hinao, dijo. Hablando de él, ya me lo encontré cuando fui a visitar a mi amigo. ¿En serio? Mo Hinao saltó del sofá. Como resultado de sus acciones, Hemlock bajó la mano en un gesto para indicarle que se calmara. Tranquilo, tranquilo, no le hice nada. Todavía estamos en tregua, no hay forma de que pueda tocarlo en este momento. Entiendo. Respondió Mo Hinao mientras su rostro se calmaba. Sin embargo, fue precisamente en este momento cuando Hemlock inclinó la cabeza hacia un lado y examinó el cuerpo de Mo Hinao con gran detalle. Sí. MHHH. Hemlock se rascó la barbilla sin responder. Luego murmuró. Si realmente quieres vengarte de 876, puede que tengas más problemas de lo que crees, en este momento no es el mismo que era en. Hubo un golpe repentino en la puerta. Líder, tengo un mensaje urgente. Una voz aterrada y frenética sonó justo después. Al cruzar la mirada con Mo Hinao, ambos redirigieron su atención hacia la puerta al mismo tiempo. Entra. Mo Hinao respondió en lugar de Hemlock, y la puerta se abrió mostrando las facciones de un joven de pelo negro corto y figura delgada. Estaba sudando profusamente por un lado de la cara mientras se aferraba a una pila de papeles que llevaba en las manos. Su rostro se puso notablemente más pálido en el instante en que entró en la habitación y su mirada se posó en Hinao y Hemlock. Luego bajó la cabeza e informó. Informe de emergencia. Se ha revelado que varios individuos contratados han fallecido sin motivo aparente. Tras realizar estudios adicionales, hemos descubierto que los demonios con los que tenían contrato han sido eliminados, lo que es la causa probable de sus muertes.
Tras revisar la base de datos, se ha determinado que los demonios que han desaparecido son los mismos que fueron responsables de convertir a los miembros de la Unión durante la última reunión que tuvieron. El joven dijo todo de una sola bocanada. Cuando terminó y levantó la cabeza, se sorprendió al descubrir que las expresiones de Hinao y Hemlock eran más graves que las de cualquier otra persona. Puedes irte. Antes de que pudiera decir nada más, con un solo movimiento de la mano de Hinao, el joven fue expulsado de la habitación. Cuando finalmente se cerraron las puertas, la tensión en la habitación aumentó inmediatamente. Tenemos un espía entre nosotros. Mo Hinao fue el primero en hablar, expresando su opinión. Yo también lo creo. Hemlock asintió con aprobación mientras movía la mano y hacía que los papeles que estaban en el suelo se acercaran a él. Luego, se quedó en silencio mientras los documentos flotaban hasta su mano y los examinaba antes de hablar de nuevo. Con los objetivos siendo tan específicos y con las muertes de los demonios que se suponía que nadie debía conocer, es razonable asumir que hay un espía entre nosotros. La tensión en la habitación aumentó a medida que las cejas de Hemlock se fruncían aún más. En ese mismo instante, tuvo un flashback sorprendente de las palabras que Su Alteza le había dicho un par de años atrás, y como resultado, su comportamiento cambió. Dio una orden golpeando su reloj. Que alguien llame a Everblood. Quiero hablar con él. Entendido. Recibió una respuesta poco después de enviar el mensaje. Mo Hinao, que estaba sentado en silencio en su silla, preguntó. ¿Por qué has pedido a Everblood que venga aquí? Tengo mis razones. Respondió Hemlock sin decir nada más. Al final, viendo lo firme que era Hemlock en no hablar, Hinao solo pudo darse por vencido. No pasó mucho tiempo hasta que alguien volvió a llamar a la puerta y una voz ronca resonó. ¿Me has llamado? Entra. Hemlock le hizo un gesto con la mano. Tan pronto como se abrió la puerta, una entidad humanoide vestida de negro entró en el espacio. El demonio, en contraste con todos los demás que entraban en presencia de Hinao y Hemlock, pareció tomar su presencia con calma mientras se acomodaba. ¿Para qué me has llamado aquí? Preguntó mientras se sentaba en el sofá frente a Hinao. Su actitud relajada hizo que Hinao frunciera el ceño. Sin embargo, se mantuvo en silencio. Había una jerarquía, y los demonios siempre estaban por delante de sus contratistas en términos de importancia. Era la triste realidad para aquellos que decidían unirse a los demonios. Fue una suerte saber que a Hemlock no parecía importarle la actitud de Everblood mientras preguntaba. Informes recientes han indicado que un número considerable de los espías que operaban en el dominio humano han desaparecido. Me preguntaba si tú estabas al tanto de lo que estaba pasando allí, ya que eres un demonio y estás a cargo de vigilar esa área. Hemlock fue directo con su pregunta mientras le preguntaba directamente a Everblood el quid del problema. Sí. Y así lo hizo Everblood, que asintió con la cabeza de inmediato. Hinao y Hemlock se tomaron un minuto para comprender las observaciones de Everblood y cuando lo hicieron, se sorprendieron. ¿Lo sabes? Nunca esperaron que lo revelara tan fácilmente. Sí, y justo iba a ir a verte para informarte de la situación. Everblood tamborileó los dedos en el apoyabrazos del sofá. Hemlock, que lo observaba desde un lado, dio un par de pasos hacia adelante. Hinao y yo estábamos especulando que hay un espía entre nosotros. No es eso. Everblood interrumpió a Hemlock en mitad de la frase. El verdadero culpable de todo lo que está sucediendo no tiene nada que ver con un espía. Más bien, la respuesta es mucho más simple de lo que crees. Con una pequeña pausa, Everblood murmuró. Ah, sí. Hemlock levantó una ceja. Ahora tenía curiosidad. ¿Quién podría ser este culpable? Hemlock preguntó tranquilamente. Everblood respondió de manera directa mientras se reclinaba en su silla y le lanzaba una mirada de reojo. El culpable de todo es nada menos que Kevin Bass. Clank. Everblood había estado dentro de la sala ejecutiva durante 2 horas a estas alturas. Nadie fuera de la sala sabía de qué estaban hablando durante ese periodo, pero a juzgar por lo inquietantemente silencioso y tenso que era el ambiente fuera de la sala, era muy probable que estuvieran discutiendo información muy delicada. Everblood salió de la cámara por su cuenta justo cuando el reloj indicaba que habían pasado 2 horas. Al salir,
no había nadie más detrás de él. Al salir de la cámara, fue recibido con la vista de un largo pasillo que solo tenía unos pocos pies de ancho. Al avanzar un paso más, una figura se materializó a su lado. Cadenas colgaban de los brazos y las piernas de la figura en cuestión. Ya casi es hora. Una voz ronca y fría resonó por los pasillos. A pesar de lo fuerte que era la voz, el único que podía oírla era Everblood. Respondió rápidamente en su mente. Solo quedan unas pocas semanas para que termine la tregua. Todos los arreglos de los últimos años se han hecho. Eso es bueno. Respondió la figura que caminaba a su lado mientras el largo juego de cadenas que colgaban de sus brazos y piernas rozaba el suelo detrás de él. Mi objetivo puede haber cambiado, y no podré tomar el control de mi cuerpo por un tiempo, pero eso ya no importa. La voz se volvió más fría, enviando escalofríos por la espina dorsal de Everblood. Mientras Kevin muera, todo se resolverá. No te preocupes, me aseguraré de que el trabajo se haga. Everblood respondió en su conciencia mientras sus pies se detenían frente a una habitación específica. La puerta se abrió con un movimiento de su muñeca y entró junto con la persona enigmática. Al entrar en la habitación, Everblood fue recibido con una vista que lo hizo sonreír. Con todo lo que hemos preparado, no tengo ninguna duda de nuestras posibilidades de completar nuestro objetivo. Capítulo 628. Un vistazo a los registros. 1. El cielo estaba lleno de un sol naranja brillante y enorme. El tamaño del sol era tan enorme que parecía llenar la mitad del cielo, volviendo el cielo azul de un color naranja apagado como resultado. Una pequeña mesa blanca estaba posada sobre un vibrante parche de follaje. Jezebet observó el paisaje frente a él mientras se relajaba en una pequeña silla. El té humano no está tan mal. Sostenía una pequeña taza de té en su mano. Una que era de color negro opaco y solo estaba llena hasta la mitad con una sustancia verde transparente. Jezebet rellenó su taza con más té mientras observaba la calma y pacífica atmósfera que se había apoderado de los lugares circundantes. ¿No es esto agradable? Jezebet murmuró algo para sí mismo mientras quitaba la taza de té de su agarre y la colocaba sobre la mesa. El paisaje ante él era impresionante. Jezebet sintió que este lugar era muy tranquilo debido a la presencia de las enormes montañas en la distancia que se extendían hasta las nubes y los pájaros que se podían escuchar cantando a su alrededor. Una agradable brisa soplaba a través de su cuerpo mientras miraba hacia la distancia y veía grandes árboles que se alzaban sobre el paisaje. Todo se sentía tan pacífico y tranquilo. Especialmente en comparación con el mundo de los demonios, que se sentía bastante asfixiante para él. Jezebet, mientras murmuraba para sí mismo en silencio, levantó la taza de té con su mano una vez más y cruzó las piernas. Me duele saber que pronto tendré que causar la destrucción de este mundo. Si hubiera sido factible, lo habría mantenido, pero desafortunadamente, para poder hacer lo que me propuse hacer, no tengo más remedio que destruir este planeta. Dejó escapar un triste suspiro cuando dijo esas palabras. Después de dejar la taza de té de nuevo, Jezebet levantó la cabeza para contemplar el cielo azul teñido de naranja y el enorme sol que colgaba en el cielo. Agarrando su barbilla con la mano, murmuró para sí mismo. Este debería ser el tercer último planeta que necesito destruir antes de apoderarme de todos los fragmentos, ¿verdad? Había un rastro de incertidumbre en su voz cuando dijo estas palabras. Como resultado del hecho de que sus recuerdos aún no se habían restaurado por completo, no estaba seguro del número real de mundos que quedaban en su camino de destrucción. 3 era su estimación actual, pero definitivamente podría ser más que eso. Era necesario señalar que había un gran número de planetas en el universo y que no era posible destruirlos todos. El único tipo de planetas que le interesaba encontrar eran los que ocultaban la semilla planetaria, también conocida como fragmentos acásicos. Eran su principal fuente de fuerza y la clave que lo llevaría a los registros acásicos. Estaba cerca. Estaba prácticamente en la cúspide de lograr su objetivo. Nunca había estado tan cerca de realmente poner sus manos en los registros en toda su vida, pero al mismo tiempo tenía un presentimiento terriblemente espantoso que lo mantenía alerta en todo momento. ¿Por qué no puede matarme? Jezebet se dio cuenta de una cosa después de recuperar parte de sus recuerdos después de consumir fragmentos adicionales. Kevin se negaba a matarlo. Por alguna razón, parecía decidido a mantenerlo con vida.
Y fue precisamente por esta razón que Jezebel se sintió inquieto. ¿Qué es exactamente lo que planeas? ¿Y qué es exactamente lo que me estoy perdiendo? No importa cuánto lo intentara, no podía entenderlo. ¿Podría estar conectado a él? Jezebel tuvo un pensamiento repentino mientras tamborileaba los dedos sobre la mesa. Por él se refería a Ren. Pensando en él, Jezebel también sintió que era anormal. Aunque no estaba exactamente seguro, sabía que tenía una conexión con Kevin. Los dos. ¿Podría Ren ser alguien que Kevin eligió para que me matara? Una hipótesis se formó en su mente. Sin embargo, negó con la cabeza después de un pensamiento. Era improbable. Jezebel tenía la corazonada de que todo esto estaba relacionado con los registros. Probablemente eran la razón por la que Kevin se negaba a matarlo. Puede que sea una idea descabellada, pero ¿y si? Jezebel frunció el ceño. ¿Y si los registros tienen planes para hacer algo significativo una vez que yo ya no esté? Debido a que he tomado el control de tantos fragmentos de ellos, es posible que se hayan vuelto aprensivos conmigo y quizás con toda criatura en el universo. ¿Tienen algún tipo de plan en mente que solo Kevin conoce? Uno lo suficientemente aterrador como para dejar a Kevin sin otra opción que seguir retrocediendo una y otra vez. Es por eso que se niega a matarme. Jezebel sorbió el té hasta que se vació por completo. Pero si eso fuera cierto, ¿qué tiene que ver Ren con esta ecuación? Las cejas de Jezebel se fruncieron. De repente, una idea se le ocurrió y sus cejas saltaron un poco. Espera, ¿y si el objetivo de Kevin es luchar contra los registros? Jezebel inclinó un poco la cabeza. Todo tipo de ideas comenzaron a inundar su mente en ese momento. Dado que él es tanto el fruto como el producto de los registros, es seguro asumir que no puede dañarlos de ninguna manera posible. ¿Qué pasaría si Ren fuera su solución a los problemas? ¿Qué pasaría si transfiriera subrepticiamente su poder sobre las regresiones de tal manera que un día terminara matándome? La mano de Jezebel se congeló una vez que sus pensamientos se detuvieron allí. No puede ser. Kevin no estaría tan loco, ¿verdad? Someterse a tantas regresiones y hacer que Ren pasara por tanta tortura. Un pesado silencio descendió sobre el área que lo rodeaba mientras Jezebel se sumergía por completo en sus pensamientos. No pasó mucho tiempo antes de que estallara en una inesperada carcajada. FTTT. La estruendosa risa de Jezebel resonó por todo el mundo mientras rompía la taza de té en su mano. Ja 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 ja. Trueno. Trueno. La tierra comenzó a temblar y a sacudirse inesperadamente al eco de su risa. El suelo comenzó a fracturarse y las montañas comenzaron a desmoronarse. De repente, la lava brotó de las profundidades del globo y salpicó contra las vastas llanuras que componían el mundo. En el espacio de solo unos segundos, el mundo que había sido tan tranquilo momentos antes se transformó en un lugar lleno de destrucción. Y todo esto fue el resultado de la risa de un solo hombre. Jezebel, habiendo recuperado cierto nivel de compostura, reprimió su risa. ¡Qué hipótesis tan absurda! Pensó en voz alta mientras echaba un vistazo a los alrededores que estaban en ruinas completas. Era una hipótesis muy absurda que no tenía mucho sentido, pero tenía sentido al mismo tiempo. Nunca se había detenido a considerar cómo era posible que un ser humano sin conexiones con los registros se volviera tan poderoso. Después de todo, el registro estableció un límite para el mundo por una razón. No se hizo por el gusto de hacerlo, sino como precaución para evitar que alguien alcanzara un nivel que amenazara su existencia. Era realmente extraño pensar que otro ser humano, excepto Kevin, pudiera llegar a este punto. También puede explicar por qué Ren tiene cabello blanco mientras que Kevin no. De hecho, le pareció extraño que Kevin, que solía tener cabello blanco en el pasado, de repente tuviera cabello negro. ¿Era una extraña coincidencia o había algo más? Jezebel tenía curiosidad por saber. Bueno, qué lástima. Jezebel murmuró mientras miraba el planeta. Lo que estuviera pasando con el planeta iba a pasar de todos modos. No sentía ninguna pena por los habitantes del planeta que habían muerto durante su ataque de risa. Bueno, vamos a terminar con esto. Jezebel se levantó de su asiento y agitó la mano. El fin del mundo llegó como resultado directo de su movimiento aparentemente insignificante. Mientras el suelo seguía apretándose y la lava seguía empujando hacia arriba desde debajo del suelo, era solo cuestión de tiempo antes de que el mundo explotara.
Antes de que el planeta implosionara, Jezebel ya había desaparecido en la inmensidad del espacio. Cuando apareció en el espacio más allá del planeta, extendió la mano y hizo un gesto. Ven para acá. Un objeto blanco parecido a una semilla voló hacia la palma de su mano justo después. Agarrándolo con su mano, sonrió y se lo acercó a la cara. Ah, Un rastro blanco salió de la semilla y se dirigió a la boca de Jezebel. La escena era reminiscente de alguien que succiona una sustancia espectral. HM. En el mismo momento en que ingirió la semilla, Jezebel sintió que su visión comenzaba a distorsionarse y el mundo que lo rodeaba comenzó a volverse completamente blanco. Bibliotecas masivas llenas de libros descendieron de repente desde arriba y se extendieron en una espiral interminable a su alrededor, abarcando todas las regiones de su visión. Un solo parpadeo de Jezebel le permitió enfocar sus ojos en una luz dorada en la distancia. Fue en ese momento que se dio cuenta de un libro dorado que estaba abierto en la lejanía. Tenía un brillo dorado por todas partes y comenzó a escuchar murmullos y susurros apagados dentro de su cabeza. Como en trance, Jezebel extendió la mano. Podía sentir su corazón latiendo poderosamente dentro de su cabeza. Los registros. Murmuró entre dientes. La escena que tenía ante él no duró mucho, ya que el mundo a su alrededor se distorsionó y Jezebel se encontró de vuelta en el mismo lugar que antes. Le tomó un tiempo salir de su trance, y su rostro cambió junto con su respiración. Estaba tan cerca. Murmuró desesperadamente. Estaba tan cerca de los registros. Todavía podía sentir el libro que estaba a solo unos centímetros de sus huellas dactilares. HAA. Se agarró la cara con ambas manos mientras su cuerpo se movía hacia arriba y hacia abajo. Todo lo que estaba en su área inmediata comenzó a desmoronarse al mismo tiempo que su corto cabello blanco comenzó a crecer más largo en conjunto con su fuerza. Como un loco, siguió murmurando. Solo un poco, solo un poco. ¡Guau! Mis ojos se abrieron de golpe y di un trago de aire. Me senté derecho y miré a mi alrededor, que estaba cubierto de polvo negro fino. Luego, cerrando los ojos una vez, suspiré decepcionado. Aún nada. Mi pequeña sesión aún no fue suficiente para que yo rompiera a través del siguiente rango. Hubo un pequeño contratiempo en el proceso, pero no afectó mi entrenamiento en lo más mínimo. Los alrededores temblaron de nuevo y me levanté de mi lugar. Estirando mi cuerpo un poco, respiré hondo y salí de la habitación. Por supuesto, no me olvidé de tomar una poción para curar mi mano rota. Ha pasado suficiente tiempo, ya es hora de que termine esto. Ambos lados deberían haber perdido suficientes de sus fuerzas. Lo suficiente para darles una razón a los otros demonios para atacar después de que esta ola termine. Capítulo 629, fin de la primera batalla, 1. Tos. Tosí varias veces antes de finalmente llegar a los niveles superiores del castillo. Cuando abrí las puertas que conducían a la cima del castillo, vi a los demás parados en el mismo lugar donde los había dejado, mirando solemne y pesadamente hacia la distancia. ¿Cómo está la situación?, pregunté. Después de concederme una mirada, Leopoldo comentó. No es buena. Él fue el único que se molestó en reconocerme cuando todos los demás estaban demasiado ocupados observando la situación en la distancia. El suelo siguió temblando, y cualquiera que prestara atención podía escuchar los agonizantes gritos de los Orcos mientras luchaban por sus vidas. Viendo la escena, le pregunté a Leopoldo. ¿Cuántas bajas han sufrido los orcos? Han perdido un par de legiones, y apenas se mantienen. Fue Angélica quien habló esta vez. La línea de defensa de los orcos se romperá pronto. Estaba a punto de llamarte, pero es bueno que llegaras aquí a tiempo. Añadió, con los ojos entrecerrados y fijos en la distancia. Emachem. Asentí lentamente con la cabeza y me dirigí hacia los bordes de la pared. Desde mi punto de vista, que me permitía observar la totalidad del campo de batalla, pude ver lo grave que era la situación. De hecho, era exactamente como Angélica lo estaba describiendo. En este punto, los Orcos apenas se estaban las arreglando para aguantar. La única razón por la que pudieron sobrevivir en este momento fue por Silugion Volum, quienes se pararon al frente y repelieron a los demonios de rango marqués. Si no fuera por ellos,
la situación habría sido extremadamente precaria, si no desesperada por completo, y cada orco habría perecido. ¿Es nuestro momento de finalmente hacer un movimiento? La voz de Liam, que estaba teñida de emoción, resonó a mi lado. Concediéndole una mirada, negué con la cabeza. No hay un nuestro en esta situación. El único que se moverá soy yo. Todos me miraron con expresiones sorprendidas cuando dije eso. Antes de que pudieran expresar sus quejas, añadí. Sé que ustedes quieren luchar, pero ahora no es el momento. El único que los demonios temen en este momento soy yo. Ustedes lucharán, pero no se les permite mostrar una fuerza que sea mayor que la mitad de su fuerza real. Tan pronto como esas palabras salieron de mi boca, la expresión de todos cambió drásticamente para peor. Esto fue especialmente cierto para Liam, quien parecía haber perdido por completo su alma. Como se espera de un maníaco de batalla. No dudé ni por un segundo que reaccionaría de esta manera. No te preocupes, tendrás mucho tiempo después para mostrar tus habilidades. Por ahora, haz lo que te digo. Es la mejor manera de terminar esta farsa lo más rápido posible. Una vez que tuviera el control total del mundo, había muchas cosas que quería lograr. Entre estas cosas, uno de mis objetivos era trasladar mi cuartel general aquí. Con el dominio humano a punto de ser engullido por una guerra, ya no era tan seguro como en el pasado. Al conquistar este planeta y con el tiempo fluyendo a un ritmo más rápido que en la Tierra, construir en secreto mis fuerzas para cuando llegara el Rey Demonio era el enfoque más adecuado. Incluso puedo traer a mis padres aquí por seguridad. Quién sabe, en un futuro cercano incluso podría construir una ciudad. Me estoy adelantando demasiado. Apartando mis pensamientos de mis ambiciones, que se estaban descontrolando, miré en dirección a Ryan. Ryan, por favor baja y prepárate para trabajar. Entendido. Ryan asintió con la cabeza una vez que sus ojos se encontraron con los míos. Inmediatamente bajó las escaleras después de escuchar mi voz. Siguiéndole desde atrás estaba Angélica, quien ahora esencialmente actuaba como su guardaespaldas. ¿Así que simplemente nos retiramos en la pelea? Jane preguntó mientras colocaba su mano sobre las fortificaciones, listo para saltar en cualquier momento. Me masajeé la barbilla cuando miré a Jane. No será un problema si es él. Barrí mi mirada sobre los demás y ordené. Todos menos Jane tienen que contenerse. Puedes darlo todo si quieres. De todos modos, era un tanque. Podría llamar la atención, pero no al nivel en que los demás se preocuparían. Claro, An Yufei, no deberías usar el estilo grabar en absoluto si puedes. Si lo haces, terminarás llamando demasiado la atención. Si había una persona que se destacaría más, tendría que ser An Yufei. Cuando se trataba de socializar, él era el miembro más reservado del grupo, sin embargo, esto solo se aplicaba a situaciones no de combate. Su poder era incomparable en el fragor de la batalla, especialmente cuando se trataba de encuentros de esta magnitud. En una situación donde había muchos enemigos, incluso podría ser mucho más útil de lo que yo jamás podría ser, y combinado con su otro arte corporal. No lo pensemos. El pensamiento despertó muchos celos. No fue hasta que eché un vistazo al estilo grabar que me di cuenta de lo devastador que era. Bien, vamos. Después de presionar mi mano contra las paredes del castillo, salté y comencé a correr hacia el vasto campo de batalla. Los demás me siguieron inmediatamente desde atrás. ¡Boom! En el centro del campo de batalla, donde los líderes de ambos bandos estaban en combate, enormes explosiones de energía se dispararon de un lado a otro entre los dos campamentos, borrando todo lo que estaba dentro de su vecindad. Ya fueran aliados o enemigos, nada se salvó. Era una visión brutal para cualquiera que la viera. ¿Dónde se está escondiendo? ¿Dónde estás manteniendo a los ladrones? En medio del caos, se podía oír una voz a la vez frenética y airada. Pertenecía a nada menos que a Azeroth, cuyos dedos chocaron con el enorme hacha de Silug, empujándolo varios pasos hacia atrás. Estaba claro por este intercambio que Silug era un poco más débil que Azeroth. KHHH. Mientras se deslizaba por el suelo, Silug gimió de dolor y fulminó con la mirada en dirección general a Azeroth. Se mantuvo en silencio durante todo su conflicto, para gran disgusto de Azeroth,
quien respondió atacando con un nivel de ferocidad aún mayor. ¿No sabes cuánto he esperado este momento? ¿Tienes alguna idea de cuánto tiempo he estado planeando esto? Mi objetivo solía ser solo tú, pero ahora que he descubierto la verdad, me aseguraré de eliminar a todos los involucrados en tus pequeños esquemas. Una fuerza potente surgió del interior del cuerpo de Azeroth y al mismo tiempo, su cuerpo brilló a través del aire antes de materializarse junto a Silug. Debido a la rapidez con la que se movió, para cuando Silug pudo reaccionar, Azeroth ya estaba junto a su torso y tenía su mano posicionada directamente en la región abdominal de Silug. Una tremenda fuerza brotó de la palma de Azeroth y el cuerpo de Silug fue lanzado hacia atrás, golpeando el suelo al hacerlo. Se formó un cráter profundo en el área en la que se estrelló, y el área a su alrededor se silenció cuando todos los orcos de las cercanías dejaron de hacer lo que estaban haciendo por un momento. Con su líder caído, la moral de los orcos cayó drásticamente. Silug abrió los ojos para mirar el cielo gris ceniza en la distancia. En ese momento, tenía muy poco control sobre su cuerpo. Parecía como si cada parte de su cuerpo hubiera sido completamente aplastada y le costaba moverse debido a eso. No. ¿Te aún? Silug intentó obligarse a levantarse. Al escuchar los gritos apagados y desesperados de sus parientes, usó lo que quedaba dentro de él para obligarse a levantarse. Incluso si terminara muriendo hoy, solo se iría después de matar a Azeroth. Al menos él. Quédate abajo. Pero justo cuando estaba a punto de moverse, sintió una mano presionando su hombro, y su cuerpo cayó hacia atrás. Silug reconoció la voz de inmediato. Con un movimiento de cabeza, descubrió al mismo humano que lo había salvado anteriormente, parado a su lado. ¿Cuándo llegó aquí? Silug se preguntó conmocionado. No te preocupes por eso. Lo tomaré como que me debes una de nuevo. Ren desapareció de la visión de Silug justo después de decir esas palabras. Tú. Un minuto después de su desaparición, Silug escuchó las furiosas diatribas de la voz de Azeroth. Su chillido penetrante se podía escuchar en todo el campo de batalla. La tierra comenzó a temblar, y en la distancia, dos fuerzas enormes chocaron entre sí. Para que Silug tuviera una imagen más clara de la situación, reunió toda la fuerza que poseía y obligó a su cuerpo a salir del cráter. Tan pronto como emergió del cráter, se sintió abrumado por el asombro ante las vistas que lo recibieron. Démosles un buen espectáculo, ¿de acuerdo? Azeroth escuchó algunas palabras débiles en sus oídos antes de ser lanzado al aire. Poco después, escuchó un fuerte silbido. El lado de su rostro se le erizó bruscamente al sentir una sensación húmeda que le bajaba por la mejilla. Las alas de Azeroth se expandieron abruptamente y su cuerpo se detuvo en el aire al hacerlo. Después de finalmente recuperar el equilibrio, pudo ver mejor a la persona que era la culpable de todo esto. Pelo negro azabache, ojos azules profundos. Los dientes de Azeroth estaban apretados. Esta era la primera vez que veía al ladrón que le había arruinado la vida muchos años antes, y la furia hirviente que había reprimido durante todos esos años estaba a punto de estallar en un solo momento. Le costó mucho contenerse para no abalanzarse sobre su oponente. Estaba enojado, pero no era tonto. Podía decir con solo una mirada que su oponente era fuerte, y cargar contra él sin pensar solo resultaría en su inminente derrota. Tendré mucho tiempo para torturarlo después de vencerlo. Las alas detrás de su espalda comenzaron a expandirse rápidamente, proyectando una gran sombra en el suelo debajo. Su abrumadora presión comenzó a salir de su cuerpo antes de precipitarse en dirección a su oponente. Cuando se enfrentó a la aterradora presión, Ren barrió casualmente su mirada por el campo de batalla y murmuró algo entre dientes con una expresión muy seria. Su voz era suave. Si bien era lo suficientemente débil como para que nadie pudiera oírla, Azeroth todavía pudo captar lo que se decía. ¿Cómo debería hacer esto? ¿Debería dejar que me golpee primero y luego atacar, o debería fingir que me lastimo? Capítulo 630, fin de la primera batalla, 2. Estaba en un verdadero dilema en este momento.
El rango del Xerouz era aproximadamente rango. Era un rango impresionante, pero para mí, que estaba un rango por delante de él, su presión no era nada que me hiciera sentir amenazado. Con todas mis habilidades y arte de la espada, no podía matarme a menos que le permitiera golpearme. No solo eso, sino que mi objetivo actual era hacer que pareciera que la batalla había sido duramente librada. Eso significaba averiguar cómo mantener mi fuerza bajo control al mismo tiempo que mostraba algo lo suficientemente bueno para que los otros demonios creyeran que deshacerse de mí ahora, en lugar de más tarde, era la mejor opción. ¿Cómo debería hacer esto? ¿Debería dejar que me golpee primero y luego atacar, o debería fingir que me lastimo? Sin saberlo, comencé a decir en voz alta mis pensamientos. La mirada de Xerouz me hizo darme cuenta de esto cuando su figura desapareció y reapareció frente a mí. A diferencia de algunos de los oponentes que enfrenté en el pasado, él no era de los que hablaban mucho, ya que atacó directamente después de escuchar mis palabras provocativas. Era tan rápido que parecía haberse teletransportado a mí. Paré fácilmente su golpe extendiendo mi espada hacia la derecha, donde chocó con sus garras afiladas y produjo un ensordecedor sonido metálico que reverberó en el aire. ¡Ué! Dejé escapar un fuerte gemido y retrocedí un par de pasos en el aire. Fingir estar herido. Con esta fuerza. La furiosa voz de Xerouz resonó en el aire, y su figura desapareció una vez más. Al instante siguiente, estaba de pie justo a mi lado otra vez. Patético. Cuando sus garras se lanzaron hacia mi rostro, sentí un viento frío y acerbo que me pasó de largo. En esa fracción de segundo, vi algunos mechones de mi cabello volar suavemente frente a mi visión, y al mismo tiempo, sentí un fuerte pinchazo en el área directamente debajo de mi ojo derecho. La figura de Xerouz se materializó poco después. ¿Esquivaste eso? Preguntó en un tono que sugería que estaba un poco sorprendido. Mientras tanto, me acerqué a tocarme la cara y sentí una sensación húmeda en la palma de mi mano. Sangre. Su último ataque me hizo sangrar. Esto es mucho más difícil de lo que pensaba. No enfrentarme a él en combate, sino hacer que la pelea parezca más reñida de lo que realmente era. Hubiera estado en problemas si el chip no me hubiera dicho a dónde moverme para que me rozara. Viene de nuevo. Sentí una oleada repentina de energía demoníaca proveniente del lado opuesto. Sin duda, Xerouz estaba furioso. Una vez más, su forma desapareció y luego reapareció frente a mis propios ojos. Esta vez, se movía aún más rápido que antes. No solo un poco, sino por un margen bastante significativo. Ojo derecho. En el preciso instante en que desapareció de la vista, incliné la cabeza hacia la izquierda. Su brazo larguirucho se materializó en la posición exacta donde había estado mi cabeza antes. Los ojos de Xerouz se abrieron con sorpresa. Parecía querer gritar, ¿cómo? Pero nunca le di tiempo para pensar en ello mientras presionaba mi mano contra su pecho y empujaba. Después de enfocar algo de mi mano en mi palma, su cuerpo fue propulsado hacia atrás a altas velocidades, solo se detuvo después de que se formaran 8 anillos detrás de él. Uec. Su espalda se arqueó hacia atrás y dejó escapar un gemido doloroso. Poco después, apuntando con mi dedo en su dirección, se formaron 4 anillos más. Los 4 presionando hacia abajo sobre sus alas. Hice un gesto hacia abajo con la mano, y su cuerpo chocó contra el suelo. Se formó un cráter masivo debajo de mí. Obviamente, tenía que hacer parecer que lo estaba pasando mal. ¿Qué mejor manera que respirar con dificultad? Mi vida habría sido mucho más fácil si hubiera prestado más atención al chip dentro de mi cabeza. Mientras tanto, en secreto lamenté mi decisión de aprender a usar el chip solo en los últimos años. Solo por el chip dentro de mi cabeza pude lograr todo esto. Basándome en la dirección hacia la que miraban los ojos de Xerouz, la trayectoria hacia la que se movía su cuerpo y la mano que estaba levantando, pude averiguar exactamente dónde iba a intentar atacar y predecir fácilmente sus movimientos. Fue un salvavidas. Terminemos con esto. Después de un barrido casual del campo de batalla, noté que los otros 3 demonios de rango marqués estaban luchando contra Silug y el otro jefe orco, todavía sin darse cuenta de lo que había sucedido. Mi cuerpo comenzó a levitar hacia abajo. Después de hacer contacto con el suelo, me detuve frente al Xerouz, quien estaba siendo restringido por más de 20 anillos distintos en ese momento.
¿20 anillos servirán? Después de observar al Seroth por un tiempo y notar que los anillos temblaban, finalmente negué con la cabeza y presioné mi mano hacia abajo en el aire. Un total de 5 anillos adicionales se materializaron en el aire y comenzaron a presionar contra su cuerpo. El temblor se detuvo. KHHH. Podía oír el gemido de Seroth resonar mientras luchaba con todas sus fuerzas para liberarse del agarre, pero era un esfuerzo inútil por su parte. Estaba pegado al suelo después de usar el segundo efecto de anillo de vindicación, la manipulación de la gravedad. Podría haber escapado si solo hubiera un par de anillos en su cuerpo, pero con más de 25 anillos en su cuerpo, era imposible. Tú. Incapaz de liberarse de las ataduras, Seroth me fulminó con la mirada. Eché un vistazo rápido hacia la distancia, donde estaban Silub y Onbolú, y los vi trabajando juntos para detener a los demonios de rango marqués que se habían dado cuenta de lo que estaba pasando con Seroth. Fue en ese momento que me di cuenta de que tenía que apresurarme, así que bajé un poco el cuerpo y le susurré a Seroth. Solo debes saber que te agradezco la ayuda que me has brindado en el pasado. Si no hubiera sido por ti, nunca habría podido ser tan fuerte como lo soy hoy. Cuando dije esas palabras, presioné mi mano hacia abajo, y el suelo debajo de mí se agrietó. El cuerpo de Seroth se dobló bajo la tensión, y su núcleo se hizo añicos con un chasquido de mi dedo. Así, Seroth murió, y los alrededores se congelaron. Sidin. Desenvainé mi espada de la cintura, sin importarme las reacciones de los que me rodeaban. Luego, apoyando mi pie en el suelo, impulsé mi cuerpo hacia adelante y comencé a atacar a todos los demás demonios. Esto debería ser suficiente. Observando todo el campo de batalla desde un orbe gigante estaban varios demonios. La atención de los demonios parecía vacilar entre el orbe gigante que estaba en el centro de la habitación y la figura que estaba en el extremo opuesto de la habitación, mientras una quietud inquietante se extendía por los pasillos en los que estaban. En este punto, era bastante obvio que la guerra había llegado a su fin, con los orcos saliendo victoriosos como resultado. En ese preciso instante, la atención de todos se dirigió hacia una figura en particular con cabello negro y ojos azules que cegaba a través de las hordas de demonios dentro del orbe gigante. Era como un dios de la muerte, pisoteando y asesinando a todos los demonios que estaban en su vecindad inmediata. Su rostro estaba bastante pálido, lo que era una clara indicación de que se estaba cansando cada vez más. Sin embargo, con la ayuda de Silub y Ongulong, pudo seguir cosechando las vidas de los demonios. Es culpa de ese humano. El silencio fue roto por un demonio. Casi de inmediato, comenzó a señalar con el dedo de la culpa por su derrota en dirección al misterioso humano que había aparecido de la nada. A pesar de que la guerra nunca se planeó y que el ejército que partió era solo una pequeña parte del ejército real que tenían, los demonios que estaban presentes todavía albergaban un creciente resentimiento hacia el humano que estaba en el orbe. Si no hubiera sido por él, Azeroth y los demás deberían haber podido salir victoriosos. Sí, es culpa de ese humano. Si no se hubiera unido, habríamos podido aniquilar a todos los orcos de una sola vez. A medida que más y más demonios se unían a la discusión, la habitación, que había estado relativamente tranquila antes, rápidamente se volvió ruidosa. Toque. En ese preciso segundo, se podía escuchar un ruido distintivo de tono bajo que reverberaba por todo el pasillo. Inmediatamente después, una energía aterradora comenzó a extenderse sigilosamente por todo el corredor y de inmediato dejó mudos a todos los demonios que estaban allí. Prepárense para la batalla. La figura se levantó del trono, y un tono solemne se pudo escuchar reverberando por todo el pasillo mientras hablaba. Todos en la habitación de repente adoptaron una postura solemne y se miraron entre sí mientras mantenían una expresión de grave preocupación. Un demonio con ojos rojo oscuro, cabello negro largo, 2 cuernos grandes y un porte elegante se acercó mientras agarraba un bastón de madera con su mano derecha. El sacrificio de Seroth no fue en vano. Con esto, puedo comprender la fuerza relativa del humano que se presentó. Que todos los ejércitos se preparen para la batalla, yo personalmente tomaré acción. En el momento en que se reveló que él tomaría acción personalmente, toda la habitación entró en un silencio inquietante. Bajando un pequeño tramo de escaleras, el demonio emitió otra orden.
Instruyan a los demonios que están luchando para que continúen luchando. Díganles que si huyen, personalmente me aseguraré de que encuentren su fin. Su orden provocó que los numerosos demonios que estaban presentes se confundieran. ¿Por qué no hizo que los demonios se retiraran y se unieran a ellos más tarde? ¿Por qué deben seguir luchando? ¿No llevaría eso a su muerte? ¿Tal vez aún guardaba rencor por salir sin sus órdenes? Aunque todos estaban perplejos, ninguno de los demonios tuvo el valor de expresar su desconcierto. Así de aterrador era el demonio que estaba frente a ellos. Barriendo con la mirada a los delegados demoníacos, las cejas del demonio se fruncieron. Una presión heladora se extendió por todo el salón. ¿Qué están esperando? Sí. Uno por uno, los demonios desaparecieron de sus lugares, y no pasó mucho tiempo antes de que todos se fueran, dejando solo a una persona atrás. Echando una mirada al orbe y concentrando su atención en el humano que se mostraba en él, el demonio murmuró: ¿Cómo lograron los humanos entrar a este planeta? ¿Debo transmitir esto a su majestad? 2 cuellos de demonios fueron cercenados por mi espada al atravesarlos. Extendí la palma de mi mano para agarrar sus núcleos y los aplasté entre los dedos de mi mano extendida. Creo que esto es suficiente. Al presionar mi pie contra el suelo, los bordes de mi visión comenzaron a desdibujarse, y me di cuenta de que estaba a varios kilómetros del campo de batalla. Podía oír el sonido del metal chocando en la distancia, junto con los lamentos lastimosos de los demonios que estaban siendo aplastados como moscas por los Orcos, que parecían haber sido revitalizados por la muerte de los demonios líderes. Creo que mostré suficiente fuerza. Cuando noté que algunos de los demonios se alejaban deliberadamente de mí, decidí que era hora de dejar el campo de batalla. Después de guardar mi espada y asegurarme de que todo estuviera en orden, me dirigí de regreso al castillo. Cuando me di la vuelta para volver al castillo, encontré que no había obstáculos en mi camino. Ya estaba de vuelta en el edificio en 5 minutos, y desde allí, me dirigí hacia los niveles inferiores del castillo. Me pregunto si Ryan ya terminó. Dije mis pensamientos en voz alta mientras descendía un tramo de escaleras. Después de descender a los niveles inferiores, seguí hacia adelante hasta que llegué a una vieja puerta de madera. Agarré el viejo tirador de metal y abrí la puerta. ¿Cuánto tiempo tomará? No mucho, dale 1 hora. Ok. Fue allí donde me encontré con la vista de Angélica y Ryan hablando entre ellos mientras aparecían grandes cables metálicos y paneles por todos lados. Sus cabezas se giraron en mi dirección tan pronto como notaron que la puerta se abría. Los saludé mientras me secaba un poco de la sangre que tenía en el cuerpo. Parece que ustedes están teniendo un momento difícil. Capítulo 631, Refuerzos, 1. Dentro de una región tranquila del dominio humano. La hierba se balanceaba en respuesta al paso de una ligera brisa, con su movimiento consistente con la dirección en la que soplaba el viento. En este preciso instante, el aire comenzó a deformarse abruptamente y una serie de pequeñas huellas aparecieron en la parte superior de la hierba. Entonces, ¿este es el dominio humano? Una voz áspera y groggy sonó. Randur, quien estaba mirando la enorme metrópolis en la distancia, fue quien habló. La noche había caído sobre la ciudad de Aston, y las brillantes luces de la ciudad eran visibles desde donde apareció repentinamente, haciéndola aún más hermosa. No se ve tan mal. Otra voz sonó detrás de él. Aunque se ve más hermosa que eficiente. Con solo una mirada, puedes decir que el sistema de defensa está lleno de fallas. Tienes razón, Homnuk. Randur se acarició la barba. Se tomó un minuto para grabar la escena de la ciudad en la distancia, y luego materializó un pequeño objeto redondo de la nada. Vamos a ver. Deberíamos estar en el lugar correcto. Randur apartó la vista del objeto y miró a su alrededor. Pero no veo a nadie. Tal vez llegaron tarde. ¿No se suponía que nos encontráramos aquí? Frunció el ceño un poco. Era esencial enfatizar que Randur no era una persona paciente de ninguna manera. De hecho, su paciencia era notoriamente corta, y todos los enanos más veteranos estaban al tanto de este rasgo suyo. Hace un tiempo, cuando Ren estaba en el dominio enano, logró engañar a la mayoría de los ancianos del Congreso debido, en gran parte, al hecho de que poseía este rasgo particular de su carácter.
Si no fuera por el hecho de que le debo una y que prometió mostrarme algo interesante, nunca hubiera venido aquí. Randur reaccionó con enojo cruzando los brazos y resoplando. Homnuk y los muchos otros enanos que estaban detrás de él no se inmutaron en lo más mínimo por sus payasadas. Cuando se enteraron de que el tipo que estaba programado para recibirlos llegaba tarde, habían anticipado más o menos que se comportaría de esta manera. Lamento llegar tarde. En el preciso momento en que Randur estaba a punto de hacer otra rabieta, una voz susurrante resonó desde cierta distancia, y un hombre vestido de negro con dos ojos rojo carmesí apareció detrás de un árbol. No era otro que Kevin. En el instante en que los ojos de los enanos cayeron sobre él, dejaron de hablar inmediatamente. Observándolo desde lejos, los ojos de Randur se fruncieron. Mientras tanto, Kevin siguió dirigiéndose hacia ellos con una sonrisa amistosa en su rostro. Pido disculpas por mi tardanza. No me informaron de la ubicación exacta donde aparecerían. La única razón por la que pude encontrarlos fue por la fluctuación que provino del portal del que salieron ustedes. Kevin se rascó la cabeza avergonzado. Luego, recorriendo con la mirada a los demás enanos, contó en secreto dentro de su cabeza. 18 enanos, ¿qué es exactamente lo que planeas hacer, Ren? Había sido por orden de Ren que se le había instruido para venir aquí el cuarto día en que salió para Inmora para recoger a varias personas, entre ellas había un puñado de figuras prominentes del dominio enano. Homnuk y Randur. A pesar de que no estaba del todo claro sobre los objetivos de Ren, siguió adelante y prometió ayudarlo. También había varias otras instrucciones que le había dejado, que planeaba llevar a cabo después de terminar la tarea actual. Esta no es la primera vez que sigo las instrucciones de Ren. Una sonrisa amarga cruzó su rostro cuando sus pensamientos se detuvieron allí. La sonrisa desapareció poco después, pero pronto volvió a aparecer en su rostro. Después de mirar a los otros enanos, dio unos pasos hacia un lado e hizo un gesto para que lo acompañaran. Por favor, vengan conmigo por ahora. Los llevaré al lugar. Vamos. Randur le echó un vistazo rápido a Kevin antes de hacer un gesto con la mano a los otros enanos. Kevin suspiró aliviado al ver que los enanos se movían. Dándoles la espalda, comenzó a guiarlos hacia el lugar al que Ren le había dicho que los llevara. Ah, cierto, también se supone que debo informar a los demás. Recordando algo, Kevin bajó la cabeza para mirar su reloj, tocó la pantalla y marcó un número. Gremio de Cazadores de Demonios, piso superior. Amanda, ¿a dónde irás durante los próximos días? ¿Y por qué te niegas a ir con los guardaespaldas que te asigné? Solo tienes el rango, y con lo popular que eres, me temo que algo podría pasarte. El tono ansioso de la voz de Edward se podía escuchar por toda su oficina. Amanda estaba sentada frente a él con las piernas cruzadas. No te preocupes, papá, haré un viaje corto, y no tardaré mucho. ¿Qué viaje? ¿Es peligroso? Tal vez. Había un toque de incertidumbre en su tono. Si Amanda tenía que ser honesta, no estaba segura. Le habían dado una breve descripción general de lo que tenía que hacer y lo que le esperaba en los próximos días. No debería ser nada demasiado peligroso, pero no puedo garantizar que nada salga mal. Esas fueron las palabras exactas que Ren le había dicho al darle un breve resumen de la situación. ¿Hay alguna manera de que pueda cambiar de opinión sobre ir sola? La voz de su padre la sacó de sus pensamientos. Amanda sacudió la cabeza mientras lo miraba. No. Lo siento, pero me han dicho que no puedo llevar a nadie conmigo, pero no te preocupes. Estaré bien. Esto era cierto. Nadie más que ella y unas pocas personas más sabían de la operación que se estaba llevando a cabo, ya que se realizaba de una manera extremadamente encubierta. Filtrar incluso la más pequeña parte de información sobre la operación podría tener consecuencias catastróficas. Esto era especialmente cierto en caso de que el conocimiento fuera obtenido por demonios o alguien conectado a ellos. Me voy ahora, papá. Amanda se levantó de su asiento y miró su reloj. No podré hablar contigo durante los próximos días, así que por favor no te preocupes. Incluso si tarda más, no te preocupes. Estaré bien. Estoy con Ren. Está bien.
Arwell cedió después de ver lo terca que estaba haciendo Amanda. Tomando un sorbo del whisky que tenía a su lado, comentó en voz baja. Ten un viaje seguro y asegúrate de proteger tu cuerpo a toda costa. Nunca se sabe qué hará esa bestia. Por bestia, se refería a Ren. Mientras Amanda escuchaba los comentarios de su padre, no pudo evitar poner los ojos en blanco. Desde el evento de esa fecha hace unos años, en el que desapareció por más de una semana, Arwell se había vuelto particularmente sobreprotector con ella. Cuando Ren fue a disculparse con él por lo que pasó, Arwell estaba furioso. A pesar de eso, no llevó a nada porque nunca hizo nada. Aunque Arwell estaba enojado, era comprensivo y sabía que Ren no tenía la culpa en la situación. No obstante, todavía desarrolló un pequeño rencor, como se podría decir. Uno que se hizo más evidente cuando los dos comenzaron a salir. No era nada grande, más bien como comentarios insignificantes aquí y allá, similares a los que acababa de soltar hace un par de momentos. Amanda honestamente encontraba sus reacciones divertidas, especialmente cuando hacían que la expresión de Ren cambiara. Le gustaba ver todos los diferentes tipos de expresiones que Ren hacía. Eran lindas. Esta fue probablemente la razón por la que nunca le dijo que dejara de hacerlo. Soy mala. Ring. Ring. En el momento en que estaba a punto de salir de la oficina de su padre, su teléfono comenzó a sonar, interrumpiendo su tren de pensamientos. Sacó su teléfono, revisó la identificación de la persona que llamaba y vio que era Kevin. Antes de abrir la puerta y salir, echó un vistazo rápido en dirección a su padre y agitó la mano. Me voy. Susurró suavemente. Clank. La puerta se cerró detrás de ella. Luego respondió el teléfono después de salir de su oficina. Sí. ¿Estás lista? La voz suave de Kevin resonó en sus oídos después de que ella hablara. Amanda sintió con la cabeza. Sí, estoy lista. Bien, ve a la ubicación que te envía a tu teléfono. Asegúrate de estar aquí en menos de una hora. Entendido. El rostro de Amanda se volvió solemne. Luego hizo una pregunta. ¿Quién más viene conmigo? Varias personas. Kevin respondió ambiguamente. Las cejas de Amanda se fruncieron. Alguien que yo conozca en particular. Jim, Melissa y Emma. Hubo una leve pausa durante la mención del último nombre. La ceja de Amanda se alzó. ¿Ellos también vienen? Sí, Ren también solicitó su ayuda. Al principio no pensé que aceptarían su petición, pero sorprendentemente todos aceptaron de buen grado ayudar. Ya veo. Amanda bajó la cabeza y se masajeó la barbilla. Tenía un pensamiento. ¿Y tú? ¿Vienes? No, no lo haré. No. Amanda se sorprendió un poco por su respuesta. Kevin hizo un seguimiento poco después. No puedo irme en este momento. Con la guerra inminente, mi ausencia será rápidamente notada por los ejecutivos de la Unión. Ah, cierto. Casi olvidó que él era alguien de la Unión. Su explicación tenía sentido. Además, Kevin hizo una pausa por un momento y la línea se quedó en silencio. ¿Perdí la señal? Amanda miró la pantalla del teléfono después de que la línea continuara en silencio durante el siguiente medio minuto. Una vez que se aseguró de que la conexión seguía activa, llamó por su nombre. ¿Kevin? hay varias cosas que necesito hacer durante esos 4 días. Su voz resonó poco después. Amanda abrió la boca pero no salieron palabras. Dejó escapar un largo suspiro poco después. Entiendo. No te voy a obligar a venir. Llegaré pronto. Por favor, espérame. De acuerdo. Amanda colgó el teléfono poco después. Pero se quedó plantada en el mismo lugar durante un par de minutos después de la llamada. Algo anda mal con Kevin. Pensó Amanda para sí misma. Tenía una gran conciencia del mundo que la rodeaba y de las personas. Su pasado había contribuido a la formación de este aspecto de su personalidad. Podía deducir varias cosas de las declaraciones de alguien prestando mucha atención a lo que decían y analizando cuidadosamente el tono de sus voces, junto con el contenido de sus palabras. En particular, pudo captar la pausa justo antes de que dijera el nombre de Emma.
Está pasando algo con su relación. ¿Podría eso explicar por qué sonaba tan abatido mientras hablaba con ella por teléfono? Amanda estaba lidiando con muchos pensamientos en su cabeza en ese momento. Es desafortunado, pero esto no es asunto mío. Después de que pasó un tiempo, decidió dejarlo pasar. Si era cierto que tenía algo que ver con su relación con Emma, entonces no tenía nada que ver. No le gustaría que otros se metieran en su relación con Ren. Mejor me voy. Amanda guardó el teléfono y se dirigió hacia el piso inferior del gremio. En el camino, tuvo un pensamiento. Debería seguir prestando mucha atención a la situación en caso de que esté equivocada.